Bien, hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Y en esta mañana yo quisiera que por favor me acompañen con la copia de la Biblia que tienen en sus manos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y la palabra del Señor dice: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bien, hermanos, esta es una historia fascinante, que nosotros, por la gracia de Dios, podemos tener el privilegio de leerla y también el privilegio de meditar en ella. El contexto que nosotros leemos es fácil de identificar. Nosotros podemos ver aquí al Señor Jesús con sus discípulos, quienes fueron invitados a asistir a una boda donde también se encontraba la madre del Señor. Y la Biblia nos indica que pasado cierto tiempo aparece una necesidad al acabarse el vino que era servido a los invitados de ese banquete. La madre del Señor, al percatarse de este problema, acude a Cristo para hacerle conocer esta circunstancia que había sucedido. Luego que ella manda a los siervos de la casa que obedezcan al Cristo en todo, el Señor ordena que 6 tinajas sean llenadas con agua hasta el tope, hasta el borde, que sean completamente llenadas, las cuales Él las convirtió instantáneamente en vino de perfecta calidad, de una
calidad superior, una calidad que había dejado asombrado al maestresala que estaba a cargo de esa reunión. A manera de introducción, yo quería explicarles que el motivo o el objetivo principal por el cual Juan escribe este evangelio, este relato que estamos nosotros leyendo en esta mañana, era para demostrar la divinidad del Señor Jesús. Era para que por medio del testimonio que él estaba escribiendo en este evangelio, las personas pudiesen tomar cuenta que Jesús de Nazaret, el carpintero, el hijo de José y de María, era Dios. Era la segunda persona de la Trinidad, del Dios único que está en los cielos. Y este hecho fue registrado por el Evangelio de Juan, como nos dice este relato, como el primer milagro que hizo el Señor Jesús en su ministerio terrenal. Y este milagro que nos relata Juan nos trae un mensaje con una esperanza espiritual muy profunda que nosotros vamos a explicar con la ayuda del Señor. Las Escrituras también nos enseñan de que hubo muchas personas quienes creyeron en el Señor Jesús sin que Él haya hecho un solo milagro. Pero también la Biblia nos habla de que muchas personas, a pesar que el Cristo de la gloria había hecho muchos milagros, no creyeron en Él. Una de las personas que había creído en el Señor sin que se haya obrado ningún milagro ante sus ojos fue Abraham. La Escritura nos dice de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y Abraham, luego de recibir la instrucción de Dios, de Cristo, de salir de su casa, de abandonar su parentela, dice la Biblia que él salió sin saber a dónde iba. Solamente por fe él confiaba de que estaba en las manos del Señor, y esa fe le fue contada a él por justicia. Pero por otro lado también nosotros podemos encontrar en la Escritura relatos en los cuales el Señor Jesucristo hace unos milagros maravillosos, unos milagros que no se puede describir con palabras, unos milagros que en la ciencia de hoy día pueden desconcertar hasta los galenos más estudiosos. Por ejemplo, cuando se relata la resurrección de Lázaro. Lázaro había muerto, él ya estaba días en un sepulcro, y el Señor pide que la piedra de ese sepulcro sea removida, porque el Señor pensaba resucitarle, el Señor pensaba llamarle de entre los muertos para que sea vivo otra vez. Y la hermana de Lázaro le dice: Señor, no, porque ya huele mal, ahí apesta ya, porque mi hermano Lázaro murió hace muchos días, su cuerpo está en descomposición, no abras esa piedra. Pero el Señor le dijo que si ella creía, iba a ver la gloria de Dios. Y el Señor llama a Lázaro. Con voz de mando le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, quien había estado muchos días muerto él, se levanta de entre los muertos y sale de esa cueva, de ese sepulcro. Y aún así, aquellas personas que habían estado todos esos días acompañando a las hermanas que estaban afligidas por la muerte de Lázaro, esas personas, quienes las Escrituras le llaman fariseos, no creyeron en el Señor Jesús. Por eso es que nosotros, o yo quiero decirles a ustedes de que muchas personas creyeron sin necesidad de ver señales, y muchas personas no creyeron a pesar de las señales que el Señor les estaba dando. Por eso es que nuestro versículo 11 del capítulo 2 dice al final: este principio de señales, es decir, milagros, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y cómo dice? Y sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos. Aunque este milagro, amigos, amigas, fue presenciado por aquellas personas en ese matrimonio en Caná hace 2000 años,
Este mismo relato que yo les voy a compartir a ustedes, este mismo relato ha sido usado también por el Espíritu de Dios para que otras personas puedan creer en Jesús como Señor y Salvador. Esta misma palabra es una palabra que trae vida, es palabra viva que trae vida, y yo se las comparto con la esperanza de que así como otras personas fueron salvadas por ella, porque el Espíritu Santo la utilizó para obrar convicción de pecado, para obrar la necesidad de un Salvador, hoy día también el Espíritu nos ayude en esa parte. Algo que yo también quisiera aclararles como una manera de introducción es de que Juan no tiene la intención de escribir este pasaje con el propósito de que las personas puedan comer y beber vino en abundancia, ya que eso no trae gloria a Dios. El propósito de Juan no es promover el consumo de licor como muchas personas han creído. Hay personas que dicen, no, pero nosotros podemos beber licor porque el Señor convirtió agua en vino y se la dio a las personas para que se emborrachen. No, Cristo no promueve el consumo de licor. Los que predican de esta forma lo hacen porque no han conseguido ver la gloria del Señor que nos habla este pasaje. Yo quiero decirles algo, y es que a veces nosotros cuando leemos la Escritura lo leemos en el contexto de este siglo XXI en el cual estamos viviendo nosotros. Pero el vino que era mezclado, el vino que el Señor o que se consumía en ese tiempo ahí en Caná, o cuando Cristo estaba haciendo su ministerio terrenal en la tierra, ese vino contenía solamente 4 o 5% de alcohol. No es como el vino de hoy día. Solamente 4 o 5% de alcohol, y además ese vino tenía que ser mezclado con agua en una proporción de 1 a 20 muchas veces. Promover la borrachera utilizando este pasaje convertiría al Señor Jesús en un ministro de pecado, y el Señor Jesús no es un ministro de pecado. La Biblia lo llama a Él como el ser más puro que caminó sobre la tierra. Habla de Él como el hombre que nunca tuvo pecado. Y aún así, sin tener pecado, fue colgado, fue clavado en esa cruz por delitos, pecados que Él nunca había cometido. Algo que podemos notar nosotros en este pasaje que estamos leyendo es que el Señor Jesús fue invitado a esas bodas, y Él honró esa invitación. No solamente honró esa invitación con su presencia, sino que también con un gran milagro. Un gran milagro. Cuando el Señor es invitado, cuando alguien le invita, Cristo acepta la invitación. El Señor accede a la persona que le invita. Por eso, querido amigo, querida amiga, llámale y Él vendrá a ti y Él va a convertir el agua en vino, porque la Escritura dice: aquel que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Y el propósito es ese de esta predicación, que luego que tú escuches lo que la palabra de Dios nos enseña, tú también invoques el nombre del Señor, que tu corazón se sienta en necesidad de invitarlo a tu vida, y cuando tú lo hagas con un corazón sincero, el Señor te va a acceder, te va a honrar. Aunque nosotros quizás podamos ver una aplicación inmediata para los matrimonios, porque nuestro contexto está hablando de una boda, quizás podemos ver una aplicación inmediata mediante esta pregunta: ¿por qué fracasan tantos matrimonios en nuestros días? ¿Por qué fracasan? Cuando nosotros vemos las estadísticas que podemos quizás encontrar en la internet o en algunas revistas o publicaciones, aún las mismas, el mismo gobierno tiene esa clase de estadísticas acerca de divorcios o personas que están unidas solamente sin matrimonio, y muchas veces vemos de que terminan hasta en homicidios, terminan separándose. El hombre termina abandonando a la mujer termina abandonando al hombre. ¿Por qué es que
fracasan tantos matrimonios en nuestros días? Bueno, la respuesta es simple: porque Cristo no ha sido invitado a esa unión conyugal. Cristo no fue invitado a ese matrimonio, no fue invitado a esa boda. ¿Cómo podemos esperar nosotros que pueda caminar bien un matrimonio cuando el Señor, el Cristo de la gloria, no ha sido invitado allí? Sin embargo, a pesar que hay una aplicación inmediata, nosotros podemos ver y vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo que esta enseñanza cubre todos los aspectos de la vida humana. Cubre y trata la necesidad más importante de todo ser humano, que es la salvación de su alma. Nuestro relato ya vemos que nos sitúa en una boda, una celebración que ha sido grande durante todas las edades. Las fiestas de bodas se han caracterizado por la alegría, se han caracterizado por la comida, por el banquete, y en los tiempos bíblicos también se caracterizaba porque se incluía vino, el vino para los invitados. Pero también nosotros vemos en nuestro pasaje que esa alegría, la alegría de esa fiesta de bodas, estaba a punto de terminarse. Y el versículo 3 lo dice, si usted lee ahí en la Biblia, el versículo 3 dice: cuando se acabó el vino. Cuando se acabó el vino. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que todo iba bien hasta que se presenta un problema de escasez. No existen los problemas hasta el momento que se acaba lo que nosotros tenemos. Mientras nosotros tenemos, no hay problemas, no sentimos necesidad. Pero nosotros podemos ver de que el novio ya había gastado lo que tenía, ya que no tenía más vino para atender a sus invitados. Y saben, en los tiempos bíblicos esto significaba una vergüenza muy, pero muy grande. Era una vergüenza tremenda. Hubiera sido mejor que no celebre su boda antes que se le termine el vino. Era una vergüenza terrible, terrible. ¿Qué nos enseña el Señor por medio de estas palabras que representan una gran necesidad? El Señor nos quiere enseñar de que el ser humano gasta todo lo que Dios le ha dado en los placeres temporales de la vida. El Señor nos enseña que los hombres gastan sus fuerzas, gastan sus sentimientos, gastan sus vidas para vivir conforme a su propio parecer, caminando por la senda del pecado hasta que ellos llegan a estar en pobreza espiritual y en necesidad de la gracia de Dios. Así quedó Adán. Usted recuerda la historia de Adán cuando el Señor crea todo el mundo y pone a Adán y pone a su esposa. Y ellos tenían todo. Ellos estaban disfrutando de la comunión con Dios. Ellos estaban disfrutando en un lugar que era perfecto. No tenían necesidad de nada. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es que se acaba todo eso? Así como se acabó el vino en esta boda. Se acaba todo eso cuando ellos desobedecen a Dios. Cuando ellos desobedecieron a Dios, Dios los echó fuera y ellos comenzaron a tener necesidad. Porque así como se acabó el vino en esta boda, a Adán cuando pecó se le acabó lo bueno que Dios le había dado. Así también somos los hombres, así somos los seres humanos. Gastamos lo que Dios nos ha dado hasta llegar al límite de la vergüenza como seres humanos. Inicialmente, los hombres todos hemos sido creados para honrar y amar a Dios, pero los hombres terminamos deshonrándonos nosotros mismos. En Romanos 6:21 dice: pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es la muerte. Es la muerte, porque la Escritura dice de que la paga del pecado es muerte. La Escritura dice: el alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que dice la Escritura. Y esta vergüenza de la cual nos habla también el apóstol Pablo en Romanos, y que dice que es una vergüenza ahora para nosotros,
Esta vergüenza es manifestada solamente cuando Cristo ilumina los corazones de los pecadores. Un pecador, cuando vive en pecado, no se da cuenta de la magnitud del pecado, no entiende la pecaminosidad del pecado. Es como un pez que se encuentra dentro del agua y no sabe que está mojado. Así es. Y para darnos cuenta que nuestras vidas eran escandalosas para nosotros, para darnos cuenta que nuestras vidas causaban daño a otras personas, para darnos cuenta que nuestras vidas eran ofensivas para Dios, nosotros necesitamos la iluminación, la luz de Cristo en nuestros corazones. Y yo quisiera que el Señor hoy día también tenga esa gracia y derrame esa luz en los corazones que están escuchando este mensaje. Así como el hijo pródigo, usted recuerda esa historia del hijo pródigo. Hasta cuando nosotros no leemos la Biblia, alguna vez hemos escuchado del hijo pródigo. El hijo pródigo se gastó todo lo que tenía hasta el momento de la necesidad. También se acabó. La herencia que él le pidió a su padre por adelantado se le acabó. ¿Y cómo terminó? Terminó en vergüenza. Terminó en necesidad. Él fue llevado por su pecado a esa vergüenza y a esa condenación también que yo les estoy diciendo. Como Adán. Y esto nos recuerda a Adán, a nuestro primer padre. Cuando él pecó, dice la Escritura que sintió vergüenza y se ocultó de Dios. Cuando él comenzó a sentir esa necesidad porque ya no tenía lo que Dios le había dado en un principio, él sintió vergüenza y se escondió de Dios. Yo quisiera preguntarles, ¿por qué preferir el pecado antes que a Dios? ¿Por qué escoger la muerte antes que escoger la vida? ¿Por qué escoger vergüenza y no escoger la gloria? ¿Por qué? Nosotros también vemos en nuestro pasaje que aparece María y María interviene. Y María le hace saber al Señor el problema y la necesidad, pero el Señor es omnisciente. El Señor ya sabía todo lo que estaba sucediendo y el Señor sabía lo que Él iba a hacer. Nosotros podemos observar en la Biblia de que María nunca hizo ningún milagro. Nunca hizo ella ningún milagro. Y ella sabía de que no tenía el poder para transformar el agua en vino. Ella no tenía el poder para cambiar esa sustancia simple en algo mejor. Ustedes tampoco pueden hacerlo, yo tampoco puedo hacerlo. El único que puede hacerlo es Cristo Jesús. Él es el único quien tiene ese poder divino para poder transformar lo que es simple en aquello que es mejor. La Biblia refiere a María como usada por Dios para la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, de Cristo, pero nunca se refiere a ella como intercesora entre los pecadores y Cristo. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 la Escritura dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Ese es el único mediador. Es el único camino para llegar al Padre. No hay ningún otro. No puedes llegar a Dios por medio de Buda, no puedes llegar a Dios por medio de un santo, no puedes llegar a Dios por medio de María. La Escritura dice que solamente hay un camino, hay un intercesor y es Cristo, quien en nuestra historia ha cambiado el agua en vino. Nosotros vemos ahí también en el relato por las palabras de María que ella descansaba en el Señor. Ella no sabía la manera en que el Señor iba a tratar con esa dificultad, con esa necesidad. Ella solamente confiaba en que Cristo iba a hacer algo y que Cristo iba a solucionar esa necesidad y ese problema. Ustedes se han puesto a pensar, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo no hubiera sido invitado a esa boda? ¿Qué hubiera sucedido? La necesidad que se había presentado en aquel momento no hubiese podido ser suplida.
No, porque Él no hubiera estado allí. Y también tenemos que reconocer de que Él sabía que le iban a invitar a esa boda. Él iba a aceptar, Él sabía que se iba a presentar ahí una necesidad y Él iba a aprovechar esa necesidad para mostrar su gloria. Así como Cristo también se presenta para tu necesidad, para mostrar su gloria en tu vida, supliendo esa necesidad, la necesidad principal de todo hombre, que es la salvación de su alma. Debe ser muy triste estar en un momento de necesidad y que Cristo esté lejos. Cristo provee al hombre con la necesidad más grande de todas, la salvación del alma, como yo les digo. De eso se trata toda la Biblia, de la salvación del alma en Cristo, por gracia, por medio de la fe, no por obras, porque por las obras de la ley ningún ser puede ser justificado delante de Dios. ¿Por qué sería mejor? ¿Por qué sería mejor perecer eternamente lejos de Cristo? ¿Por qué preferir la infelicidad del pecado antes que las bendiciones de la salvación? ¿Por qué rechazar al único que puede salvar tu alma por toda la eternidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué preferir la muerte antes que la vida? Luego de esa intervención que nosotros vemos de María, la Madre del Señor, en el versículo 4 allí de Juan 2, vemos que el Señor Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Quizás nosotros podemos pensar de que esta forma de respuesta es un poco ruda, es áspera. Nosotros no le hablamos así a nuestras madres, pero otra vez yo tengo que ayudarles a ustedes para que podamos todos entender por qué el Señor responde de esta manera. Esta no es una respuesta irrespetuosa, no lo es. Esta expresión puede ser traducida en un lenguaje actual de nuestros días como yo les voy a leer. Es como que si el Señor le dijera: madre, usted debe dejarme actuar a mí, a mi propia manera, y mi tiempo para actuar todavía no ha venido. El Señor estaba diciendo que su hora iba a ser manifestada cuando estas personas sientan la necesidad extrema. Sientan la necesidad extrema, para que en ese momento puedan verlo a Él y puedan creer en Él. Y es interesante porque es que el Señor al inicio de la boda nomás no convirtió el agua en vino. Tuvo que aparecer una necesidad. Una necesidad. Cuando no hay una necesidad, nosotros no vemos una razón para buscar al Cristo de la gloria. No lo necesitamos. No entendemos eso. No lo necesitamos. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Mi hora todavía no ha llegado. Podemos entenderlo así. Madre, yo quiero que ellos sientan la necesidad. Porque mientras ellos no sientan la necesidad, no me van a ver a mí. No van a confiar en mí. No van a buscarme a mí. Y eso es lo terrible del ser humano. Nosotros tenemos que esperar caer bajo, caer en problemas, caer en una enfermedad, para recién acordarnos del Señor, para recién buscar su favor. Tiene muchas veces que aparecer un cáncer en nuestras vidas para decir recién: Señor, voy a abandonar mi pecado. A partir de hoy día quiero honrarte, quiero vivir como tú pides en tu palabra, como tú ordenas en tu palabra. Pero hasta que llegue el cáncer, nosotros seguimos gastando nuestras vidas en el pecado hasta quedarnos sin nada, más que con la necesidad, con el vacío, con la urgencia de que algo necesitamos y no lo podemos hacer nosotros mismos.
Ni siquiera podemos curarnos un dolor de muela por nosotros mismos. ¿Cómo podemos curar nuestras almas? Si ni siquiera tenemos el poder para sanarnos nosotros de esas enfermedades como una fiebre simple, ¿cómo podremos nosotros ayudarnos nosotros mismos o ayudar a otro con su fiebre? No, es Cristo el único que puede hacerlo. Y yo quiero que tú pienses y medites en esto que yo te estoy diciendo. Tú mismo no puedes ayudarte. Yo no puedo ayudarte. El hermano o la hermana que está a tu lado no puede ayudarte. Solamente el Señor es quien puede convertir tu necesidad en algo abundante, lleno, para siempre. ¿Cómo es que el Señor convirtió el agua en vino? No lo podemos explicar. Es un milagro. Pero lo que podemos ver es que el Señor no le dijo a los sirvientes: llenen agua donde estaba contenido el vino que se ha acabado. Se había acabado el vino. Esos contenedores donde el vino que se había acabado estaban vacíos. Y el Señor no le dice a esos sirvientes que en ese lugar donde estaba antes el antiguo vino lo llene con agua, sino Él toma unas tinajas que eran unas tinajas para la purificación, unas tinajas donde nunca había habido vino. Y Él les dice que lo llenen hasta el tope. Llenen agua donde nunca ha habido vinos, más que solamente agua para purificación. Y esto nos enseña que el Señor no usa el recipiente viejo, el que ha contenido, sino Él usa unos donde nunca antes se había guardado vino. Es un mejor recipiente para un mejor vino. La forma en que Cristo hace el milagro debe llamar nuestra atención también. Cuando leemos en Juan 2, Cristo está haciendo todo, pero nosotros vemos que son los sirvientes quienes hacen todo. Lo que es visto por los espectadores en ese momento es que unos sirvientes están trabajando para solucionar el problema, pero no alcanzan a ver la actividad de Cristo, de Dios, transformando lo ordinario en algo superior. Eso es lo que nosotros podemos ver en este relato. Ellos se están moviendo, ellos están obedeciendo al Señor, ellos están llenando agua en las tinajas y parece que ellos son los que están haciendo que todo se vaya a solucionar. Pero Dios es quien está obrando, es Dios quien hace el milagro. En el Salmo 104, versículos 14 y 15, la Escritura nos habla de esto precisamente, del milagro de Dios transformando lo ordinario en algo superior, cuando dice: Él, Cristo, hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Él lo hace. Él es el que hace brotar el vino. Y aquí es donde nosotros encontramos al Cristo, haciendo, obrando la conversión de eso que era simple en algo que era perfecto y bueno. El Señor cambia lo inferior en algo superior. Es así como el Señor obra en el corazón de los hombres. Es esa la manera como el Señor obra. Las obras de Dios van más allá del poder humano, es una obra sobrenatural. En este relato también podemos observar la fe de los sirvientes. Podemos ver que ellos obedecen al Señor sin cuestionarle absolutamente nada. Ellos pueden haber pensado: pero ¿cómo no hay vino? El problema es vino. ¿Por qué el hijo del carpintero me está diciendo que yo llene las tinajas con agua? No entiendo. Es posible, sí, que ellos hayan pensado de esa manera. La Biblia no dice que ellos cuestionaron las órdenes del Señor. Es más, María misma le dijo: hagan todo como Él les ordena.
Y aún así, ellos estaban obrando con fe. Ellos solamente sabían que habían puesto agua en esas tinajas. Y el Señor también les dice, bueno, ahora saca un poco y llévale al maestresala. Y ellos estaban llevando un poco de esa agua para que ahora lo pruebe el maestresala. Y ellos estaban exponiéndose a un castigo. Fíjese cómo es la fe cuando uno obedece al Señor. A veces piensa que uno está actuando de una manera que puede traerle consecuencias fatales, pero eso no es así. Aquí nosotros vemos que ellos estaban exponiéndose a un posible castigo, pero ellos actúan con fe. Con fe. Esa es la manera en que Dios prueba a los pecadores. Cuando se les llama para que hagan cosas que ellos mismos piensan que no pueden hacer. Pero ¿sabe qué? Obedecer a Cristo nunca nos va a llevar a una situación de castigo. Nunca jamás nos va a llevar a una situación de castigo. Nosotros debemos obedecer a las palabras de Cristo y mientras estamos obedeciendo, Él está obrando. Parece que somos nosotros los que estamos haciendo algo, pero en realidad es Él quien está haciendo un milagro. No lo vemos, no lo sentimos, pero debemos creer que Él es quien obra. Así como la voluntad del Señor estaba obrando en el agua para que cambie sus propiedades naturales y dotarlas de propiedades nuevas, así el Señor obra en nuestras almas para que sean cambiadas de un estado de muerte espiritual a un estado de vida abundante. Así es como el Señor obra sin que una persona pueda notarlo, pueda sentirlo. El Señor, sin tomar tu permiso, cambia tu corazón de piedra y te pone un corazón de carne que es capaz de amarlo a Él. No lo sentimos, no nos damos cuenta cómo es que Él lo hace. Pero cuando lo invitamos a nuestras vidas, Él lo hace. Cuando nos arrepentimos de nuestra maldad, Él lo hace. Y nos hace partícipes de su reino. Nos hace partícipes de su gloria. Nos da una nueva vida, una vida abundante, una vida llena de gozo, una vida en que a pesar de las dificultades y de las aflicciones que puedan venir, como habíamos cantado en nuestro himno, decimos: tengo paz en Jesús, tengo paz en Él. El que escribió ese himno lo escribe, ¿sabe cuándo? Cuando él se acerca al lugar en que había sido hundido el barco donde estaba viajando toda su familia. Y el capitán le dice: señor Spafford, estamos pasando en este momento donde se ha hundido hace una semana el barco donde viajaba su familia. Y Spafford le dice: detenga aquí el barco. Spafford era creyente. Spafford había invitado al Señor a su vida, como fue invitado a esa boda. Y Spafford compone ese himno que nosotros cantamos antes de este servicio. ¿Qué hombre puede hacer eso? ¿Qué hombre puede decir tengo paz en Jesús cuando toda su familia ha muerto la semana pasada? ¿Qué hombre puede alabar, adorar a Dios después que puede suceder tal tragedia? Solamente alguien que ha sido transformado su corazón, solamente alguien en quien Dios hizo el milagro de convertir el agua en vino. La obediencia a la palabra de Dios es la clave para que Él obre un milagro. Obedezca al Señor, obedézcale. Nunca piense que usted está perdiendo su tiempo cuando le obedece al Señor. A usted no le debe de importar lo que las personas que le observan puedan decir. Esto es algo entre usted y Dios y tiene que ver con la salvación de su alma o tiene que ver con la condenación de la misma. Es un asunto entre usted y Dios. Y usted solamente debe tener su mirada puesta en Él.
Convertir el agua en buen vino es una señal del derramamiento del Espíritu Santo en el corazón de los hombres. El vino en los tiempos del Antiguo Testamento era una señal de bendición, era una señal de gozo, era una señal de prosperidad espiritual, era una señal que Dios estaba con el pueblo. Por eso en Deuteronomio capítulo 7, versículo 13, dice la Escritura: y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendecirá tu mosto, tu vino, tu viña. Dios hace una invitación para que tú también le invites a Él. Dios hace una invitación para aquellos que no tienen nada. Dios hace una invitación para aquellos que no tienen el vino. Dios hace una invitación a todos que han gastado sus vidas y se han quedado sin nada. Dios hace una invitación a aquellos que tienen pobreza espiritual. Dios hace la invitación para aquellos que saben que están lejos de la gloria de Él. En Isaías 55:1 hay una invitación muy curiosa en la palabra del Señor. En Isaías 55:1 dice: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Dice: comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Esa es la invitación que Cristo te hace. Es la invitación del Señor. Y en los siguientes versículos nosotros podemos encontrar más detalles que Dios nos da de esta invitación. Isaías 55:2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí está hablando de una manera figurativa. ¿Por qué gastas tu vida en el pecado? ¿Por qué gastas tu vida en aquello que condena? ¿Por qué gastas tu vida en aquello que te aparta de tu Hacedor? ¿Por qué gastas tu vida hasta llegar a la miseria y la pobreza espiritual? Y en ese mismo capítulo de Isaías, versículos 6 y 7, dice ahora la Escritura: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Usted ha visto cómo es la secuencia de esta invitación que hace el Señor. El Señor le invita a que usted tenga vino sin dinero, que compre sin dinero. El vino está allí. El vino está allí. Pero también el Señor en el versículo 7 está diciendo cómo es que nosotros podemos alcanzar, cómo podemos comprar este vino. Y dice: deje el impío su camino. Es decir, el Señor está diciendo: arrepiéntase, abandone su pecado, abandónelo aborreciendo su pecado. Y el hombre inicuo sus pensamientos. El Señor no solamente quiere de que nosotros abandonemos actos pecaminosos, sino que también abandonemos pensamientos pecaminosos. Y vuélvase a Jehová. Y aquí está la promesa: el cual tendrá de él, de aquel que hace eso, tendrá misericordia. La misericordia de Dios. ¿No es dulce esa palabra a tus oídos?
Tú que sabes que has gastado tu vida en el pecado, en ese pecado que trae vergüenza a ti, que ofende a Dios, y ahora Dios te habla de misericordia. ¿Acaso no es dulce como la miel esas palabras? Misericordia. Y más todavía cuando dice, el cual nuestro Dios será amplio en perdonar. Un Dios perdonador, un Dios que te invita para que tengas vino. Y te dice que te va a perdonar ampliamente si tú dejas tu camino y abandonas tus pensamientos. ¿Por qué Cristo hizo este milagro en las bodas de Caná? Él lo hizo para demostrar al pecador su divina compasión y su poder divino lleno de gracia, para que los necesitados espirituales pongan su confianza en Él. Cristo aparece en la Biblia como la fuente de la vida, como aquel que llena todo. En Juan 1:16 dice, Juan 1:16, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Gracia, el favor de Dios para el pecador que no merece más que condenación. Gracia, la amplitud de perdón de tus pecados si te arrepientes de tu maldad. Nosotros estamos viendo en este pasaje de que el Señor deja lo mejor para el final. El Señor deja lo mejor para ese momento de necesidad. ¿Has visto ya tu necesidad espiritual? ¿Has visto que has gastado todo lo que tú tenías en cualquier cosa, en el placer, en tus deleites, y que ahora no tienes nada más que vergüenza delante de Dios, y que has acumulado desobediencia que trae ira, la ira de Dios para ti? Yo por eso te digo ahora, invítalo al Señor, búscale. El Señor ya te ha invitado a ti. Acepta tú la invitación que el Señor te hace, acudiendo a Él en arrepentimiento y fe. Y tú también invítale al Señor a tu vida, así como le invitaron ese matrimonio, le invitó a la boda. Invítale para que Él sea tu Salvador, el Salvador de tu alma y el Señor de tu vida. Para que Él convierta tu agua en buen vino, para que Él lo llene hasta el borde de tu vida con toda plenitud. No digas que eres una persona muy pecadora y que es imposible que Dios tenga misericordia de ti. Esa no es una excusa para quedarse fuera de las bodas. Lo único que usted necesita es ponerse un vestido de fe, es vestirse de la fe, vestirse con arrepentimiento, creyendo que el Señor puede hacer por usted lo mejor para su vida. Nunca piense eso usted, porque ya hemos leído que Cristo es amplio para perdonar. El Señor le está haciendo esta invitación no porque usted sea una persona santa. El Señor le invita no porque usted es una persona buena, sino Él lo invita para hacer de usted uno de sus santos, para hacer de usted algo bueno, algo de valor, espiritualmente hablando. No hay ninguna excusa para no creer en Él. Si el amor de Dios no es suficiente para moverlo a usted, nada lo será. Nada lo será. Muchas personas utilizan las verdades de las Escrituras que hablan del terror del infierno para mover a los pecadores hacia Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Comienzan a despertar a las personas temor de llegar a ese sitio real que existe, que se llama infierno. Pero yo quisiera pedirte que lo hagas por amor a Él, que lo hagas por amor a Dios, a Cristo, que lo hagas porque Él demostró el amor que tiene por la humanidad, permitiendo que lo clavaran en una cruz por los pecados que Él nunca había cometido. Él demostró su amor. Y por amor también, búscale. Por amor invítale a tu vida. ¿No es el amor de Dios una buena razón para amarle a Él? No lo es. ¿No es el amor de Dios una buena razón para arrepentirnos de nuestros pecados y vivir para Él? ¿No es esa una razón buena?
si usted perece eternamente, debe recordar que no perece, que usted perece porque nunca le faltó una invitación para la vida. Si usted va a perecer, es porque usted despreció la invitación que el Salvador le hace a usted en esta mañana. ¿Quiere usted que Cristo cambie su agua en vino? ¿Quiere usted que Cristo supla esa necesidad, eso que usted ya gastó y que no tiene? Pues hoy es el día de salvación. Dice la Escritura, hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra. Te damos, Señor, las gracias porque por medio de ella tú nos enseñas las buenas noticias de la salvación de nuestras almas en Cristo Jesús. Señor, el milagro más grande que tú haces en estos días es transformar la vida de muchos en necesidad en buen vino. ¿Cómo transformas tú, Señor, por medio de esa palabra viva, personas que han vivido esclavas del pecado, que han gastado todo lo que tú les habías dado en aquello que no aprovecha, en las concupiscencias del corazón, en los deseos pecaminosos, todo? Se gastan las fuerzas, se gastan la salud, se gastan la vida así, Señor. Señor, pero que en este día tu gracia, Señor, llegue a aquellos, que ellos, Señor, sean convencidos por tu Santo Espíritu y que no piensen qué es lo que el hombre dice de ellos, sino qué es lo que tú dices de ellos. Gracias por este mensaje, Señor, y en tu nombre también hemos orado. En el nombre de Jesús. Amén. Océano sus ondas, en mí fluye gran caudal. Me rodea y protege la corriente de su amor, siempre guiando y impulsando hacia el celestial.